Hoy vamos a comenzar un estudio sobre las matrices. Va a ser nuestra primera videoclase asociada a matrices, donde vamos a tratar algunas cuestiones de su concepto y su definición. Vamos a hablar de las operaciones elementales que se realizan en las matrices y vamos a tratar algunos conceptos interesantes y que van a tener desarrollo y aplicación en las clases siguientes, como matrices escalonadas y el método de eliminación gaussiana. En principio, la matriz es un objeto matemático para nosotros de gran importancia que va a tener muchísimas aplicaciones, pero para iniciar en ese estudio vamos a determinar algunas cuestiones importantes de su definición y de su concepto más básico. En principio, una matriz es un conjunto de números que están acomodados de una cierta manera. Suele decirse que es un arreglo de números. Cada número de esa matriz es considerado o llamado elemento de la matriz. Vamos a trabajar, en nuestro caso, con matrices cuyos elementos van a ser números reales y a las que vamos a llamar matrices reales. Los elementos van a estar acomodados en una cierta estructura, en modo general de forma rectangular, y se van a poder identificar en esa estructura filas de elementos que están acomodados en dirección horizontal y también columnas de elementos acomodados en dirección vertical. Por ejemplo, este es un caso en donde al escribir una matriz vamos a poder identificar todos esos lugares que van a estar ocupados por los elementos que conforman la matriz y en los que vamos a poder identificar las filas y las columnas. Generalmente ese conjunto numérico se escribe encerrado entre corchetes y se asigna también un nombre a la matriz. En este caso, escribimos una cantidad n de filas, donde vemos aquí la fila 1, la fila 2, etcétera, varias otras filas, y la última fila sería la fila n. Y también podemos distinguir m columnas, donde vemos ahí la columna 1, la columna 2, varias otras columnas, la columna m-1 y luego la columna m. Como dijimos a la matriz, le vamos a dar un nombre, generalmente se la nombra con una letra mayúscula de imprenta, pero es una de las formas. Y una cosa que es importante es determinar el orden o el tamaño de la matriz. En este caso, vamos a decir que esta matriz tiene n filas y m columnas. Las filas se cuentan en sentido ascendente desde arriba hacia abajo y las columnas siempre se cuentan o numeran de izquierda a derecha. Nuestra matriz entonces tiene un tamaño n por m y tiene n por m elementos. Una cosa interesante es pensar en la matriz como un agrupamiento de vectores, donde cada fila puede ser considerada un vector. También podría ser que las columnas fueran vectores. Ahora dediquémosle un tiempo a hablar de los elementos que configuran esa matriz y también de la nomenclatura o forma de anotación de esos elementos. Dijimos que estábamos trabajando con una matriz A de tamaño n por m. Entonces esta matriz A tiene n por m lugares que van a ser ocupados por sus elementos, que dijimos que eran números reales. Cada uno de esos elementos va a estar denotado por una letra minúscula, en nuestro caso elegimos la letra A minúscula, y dos subíndices, I y J, que van a estar indicando el lugar que ese elemento ocupa en la estructura de la matriz. Entonces, la I corresponde a la fila en la que ese elemento se encuentra y por supuesto va a variar entre 1 y n. Y el J corresponde a la columna del elemento, entonces va a variar, en nuestro caso, entre 1 y m. Por ejemplo, el elemento A23, el 2 está indicando la fila en la que el elemento está ubicado y el 3 corresponde a la columna. Entonces, señalamos con un sombreado dónde estaría ubicado este elemento A23. Ahora, veamos algunas cuestiones interesantes
en relación a estos elementos, una vez que los ubicamos en la matriz, cuando damos una mirada a esto, suele parecer un poco engorrosa la anotación. Hay que acostumbrarse y hay que darle un tiempo para ir asimilando la forma de anotar. Otra forma de anotar la matriz A, en vez de utilizar una letra mayúscula de imprenta, muchas veces y en la literatura, en distintos textos, se utiliza esta anotación entre corchetes y colocando el elemento A y J, indicando entre qué varía I y entre qué varía J. Esa sería como otra forma de referirse y anotar lo relativo a la matriz. Como dijimos, vamos a trabajar en este curso con matrices reales, porque existen otras que, por ejemplo, consideran los números complejos, pero va a estar fuera del análisis de nuestro curso. Una cosa interesante es pensar que si tenemos igual cantidad de filas que de columnas, n es igual a m, y la matriz, más allá de tener una estructura básica rectangular, tiene una estructura cuadrada. Se dice que es una matriz cuadrada de orden n. También la matriz puede estar formada por una única fila o por una única columna, y en este caso se llamará matriz fila o matriz columna, que como dijimos, una fila o una columna también puede ser pensados como vectores. Si la matriz es cuadrada, vamos a poder identificar en esa matriz elementos en una diagonal. Los elementos A11, A22, A33, etc. son los elementos de la diagonal de esa matriz cuadrada y se denominan elementos de la diagonal principal. Bueno, ya hemos hablado de algunas cuestiones fundamentales que hacen a la estructura de una matriz y a cómo la anotamos. Y ahora tenemos que comenzar a ver cómo vamos a utilizar estas matrices. En principio vamos a referirnos a las operaciones elementales. Vamos a decir que una operación elemental sobre las filas de una matriz transforma esa matriz en otra matriz equivalente. Si bien este concepto de equivalencia todavía es bastante endeble, lo vamos a ir tratando y le vamos a ir dando sustancia a medida que avancemos con las distintas videoclases y las aplicaciones de las matrices. Dos matrices son equivalentes, entonces, en principio, si una puede obtenerse a partir de aplicar un cierto número de operaciones elementales sobre la otra matriz. ¿Cuáles son esas operaciones elementales? Que vamos a aplicarlas por fila. Son tres. La primera operación elemental es la posibilidad de intercambiar los lugares de dos filas. Esto genera una matriz equivalente. La segunda operación elemental es tomar los elementos de una fila de una matriz y multiplicarlos por un número, por una constante distinta de 0. Entonces se genera un múltiplo de esa fila y la matriz configurada de esta forma también es una matriz equivalente. Y la tercera operación elemental es tomar una fila y sumarle a esa fila un múltiplo de otra. Entonces, comencemos una por una a analizar estas operaciones elementales con algunos ejemplos. Tomemos una matriz A y una fila. En esa fila, identificada en este caso fue nuestra segunda fila, y luego la primera fila. Tomamos la fila 1 y la ubicamos en el lugar de la fila 2. Y obviamente la fila 2 la colocamos en el lugar de la fila 1. Entonces tenemos un nuevo conjunto de elementos que conforman una matriz equivalente, aunque las filas están intercambiadas de lugar. ¿Sí? Muy bien, la fila que antes estaba en el lugar 1 pasó al lugar 2 y la fila que estaba en el lugar 2 pasó al lugar 1. Estas dos matrices son matrices equivalentes. La segunda de las operaciones elementales implicaba multiplicar los elementos de una fila por una constante diferente de 0, determinando así un múltiplo de la fila. La constante debe ser diferente de 0 porque si no, haría 0 todos los elementos de esa fila. Tomemos entonces el mismo ejemplo, la misma matriz, y veamos ¿qué ocurre si tomamos la fila 2 de esta matriz y la multiplicamos, por ejemplo, por la constante 3?
3 por la fila 2 y ubicamos ese resultado nuevamente en la fila 2. Esta sería nuestra fila 2 y una vez que multipliquemos cada elemento de esa fila por 3, obtendríamos esta nueva matriz donde la fila 2 tiene esta estructura numérica. Estas dos matrices son consideradas matrices equivalentes. La tercera de las operaciones elementales implica sumar o restar a una fila un múltiplo de otra fila. Volvemos a nuestro ejemplo y consideremos que vamos a hacer la siguiente operación. Sobre la fila 3, nos posicionamos en la fila 3, la última de abajo, y le sumaríamos 3 veces la fila 2. Con lo cual, el primer elemento de la fila 3, que es el elemento menos 3, si le sumamos 3 veces la fila 2, le estaríamos sumando 3 por 1. Es decir, 3 menos 3 más 3 nos debería dar 0. Marcamos, seleccionamos esas dos filas con las que vamos a trabajar y obtenemos esta nueva estructura matricial en donde la fila 3 está conformada por estos elementos. Estas dos matrices son también matrices equivalentes. Suscríbanse al canal si les interesa seguir recibiendo videos. Ahora, para seguir profundizando en el conocimiento de las matrices y en las descripciones de sus estructuras y sus formatos, vamos a hablar de la forma escalonada por fila en la cual se puede presentar los elementos que conforman una matriz y también de la forma escalonada reducida por filas. En principio vamos a decir que una matriz es escalonada por filas si cumple con lo siguiente. El primer elemento no nulo de cada fila tiene que ser un 1. Se denomina entrada principal o 1 principal. Es decir, miramos las filas y el primer elemento leído de izquierda a derecha, el primer elemento no nulo tiene que ser un 1. La segunda condición es que las filas se encuentren ordenadas de manera tal que en forma descendente, si las leemos desde la fila superior hacia abajo, el primer elemento no nulo o entrada de cada una de estas filas esté ubicado en una columna a la derecha del que corresponde a la fila inmediata superior. Es decir, vamos viendo que el primer elemento no nulo, si leemos desde arriba hacia abajo y desde izquierda a derecha, el primer elemento no nulo se va encontrando en la fila inferior más a la derecha, en la fila inferior más a la derecha. Luego, toda fila que esté compuesta por elementos todos nulos tiene que ubicarse en la parte inferior de la matriz. Vamos a decir que una matriz se considera escalonada reducida por fila si todos los elementos de la columna hacia arriba y hacia abajo de la entrada principal o del 1 principal son 0. Entonces veamos algunos ejemplos. Tomemos por caso la matriz A, conformada por estos elementos. Esta matriz es una matriz escalonada por fila. Su primer elemento siempre es 1 de cada fila y ese entrada o 1 principal va apareciendo a medida que descendemos en la lectura de las filas, siempre hacia la derecha. En este caso, la matriz B es una matriz que tiene una fila toda conformada por elementos nulos y esta fila se ubicó hacia abajo, también es escalonada. Y en este caso, que también es una matriz escalonada, vemos que además es escalonada reducida, porque todos los elementos hacia arriba y hacia abajo de las entradas principales son 0. Con estos conocimientos ya podemos abordar un método que va a ser central en el desarrollo del tema y de la asignatura. Toda matriz puede transformarse en una matriz escalonada o escalonada reducida a partir de la aplicación sucesiva reiterada de operaciones elementales. Entonces, las operaciones elementales tienen un interés muy claro, que es la base del método de la eliminación de Gauss-Jordan o eliminación gaussiana.
vamos a utilizar las transformaciones elementales que vimos para ir cambiando los elementos que conforman una matriz, llevándolos a otros valores, de modo tal que las matrices sean siempre matrices equivalentes, pero que pasen de una forma original a una forma que sea una forma escalonada o escalonada reducida según el interés que tengamos en el momento. Veamos un ejemplo. La siguiente matriz, una matriz cuadrada de 3 por 3, tomamos como ejemplo, que vemos que no es una matriz escalonada para nada. Y vamos a comenzar realizando algunas transformaciones o operaciones elementales. Tomamos la fila 1 y le restamos la fila 3. Y colocamos el resultado nuevamente en el lugar de la fila 1, lo cual nos da la siguiente matriz equivalente. A esta matriz vamos a posicionarnos en la fila 3 y le vamos a cambiar el orden. La vamos a colocar en el lugar de la fila 2 y obviamente la fila 2 la vamos a colocar en el lugar de la fila 3. Porque bueno, la fila 2 tiene un 0 justo en un lugar en el cual conviene más que esté en el tercer lugar. Al hacer este cambio, obtenemos una matriz equivalente con esas características. Recordemos que lo que tenemos que ir logrando es que las filas tengan una primera entrada no nula cada vez más hacia la derecha a medida que leemos las filas de arriba hacia abajo. Por lo cual, una cosa que podemos hacer aquí es tomar la fila 2, sumarle 2 veces la fila 3, porque la fila 3 comienza con el elemento menos un medio. Si lo multiplicamos por 2, eso nos daría menos 1. Por lo tanto, si le sumamos a la fila 2 un menos 1, obtendríamos ahí un 0 interesante. Es decir que lo que vamos a obtener es, al multiplicar la fila 3 por 2, vamos a obtener estos valores, menos 1, 0 y 8, que luego se los vamos a sumar a la fila 2 y vamos a obtener estos nuevos elementos que van a conformar una matriz equivalente. Y seguimos. Es un proceso largo que implica varias operaciones elementales que se vayan aplicando. No es único el camino, cada uno puede ver de qué manera lo va a hacer. En este caso, como una forma de práctica, lo vamos haciendo despacito. Tomamos la fila 2, la multiplicamos por un tercio para que ese 3 que aparece se transforme en un 1. Y obtenemos esta nueva matriz equivalente. Continuamos. Tomamos la fila 1, la multiplicamos por un medio y se la sumamos a la fila 3. Y obtenemos, fíjense, a partir de dividir la fila 1 por 2 o multiplicarla por un medio, obtenemos estos elementos, un medio menos 2 y 2, que se los vamos a sumar a la fila 3 y vamos a obtener estos nuevos elementos. Con lo cual, fíjense que ya estamos logrando unos ceros abajo del primer 1 y tenemos un menos 2 debajo de la segunda entrada que deberíamos transformar en 0. Así que vamos a tomar nuestra fila 2, la vamos a multiplicar por 2 y se la vamos a sumar a la fila 3 y lo vamos a colocar en el tercer lugar. Y obtenemos, obviamente al hacer esto, al multiplicar la fila 2 por 2, y luego sumársela a la fila 3, vamos a ir obteniendo nuestros ceros requeridos. Y el último elemento que nos quedó como entrada principal en la fila 3 es el 32 tercios. Para que esto sea realmente una matriz escalonada deberíamos tener ahí un 1, por lo tanto deberíamos tomar esa fila 3 y multiplicarla por 3 sobre 32, obteniendo así nuestra matriz escalonada. En este caso es interesante además observar que es una matriz que tiene elementos solamente en la parte, pensando en la diagonal, como esta es una matriz cuadrada, tiene claramente una diagonal formada por unos,
Los elementos no nulos de esta matriz están en la parte superior, triangular superior. Por lo tanto, se llama matriz triangular superior. Son todas cuestiones que tienen que ver con la estructura, con los nombres. Hay que ir aprendiéndolos despacio. Les hago como propuesta que apliquen las siguientes transformaciones para seguir reduciendo la matriz. Tomar la fila 1, sumarle 4 veces la fila 2 y colocarla en la fila 1. Tomar luego la fila 2 y restarle 7 tercios de la fila 3 para llevarla a la fila 2. Y tomar la fila 1 y restarle 40 tercios de la fila 3 para colocarla en la fila 3 y ver qué ocurre. Bueno, ahí sugerimos que les den un me gusta al video si les interesa y si les gustó y si les está sirviendo para ir avanzando con estos contenidos. Y con esto hemos llegado al final de nuestro video, de esta videoclase, la primera de una serie de videoclases que traten sobre el tema. Le vamos a agradecer a Tomislav Hakupek que nos ha ofrecido el video de carátula. Les pedimos que se suscriban si les interesa. Ahí les damos un ejemplo de una matriz que es tan cotidiano y estamos tan acostumbrados a utilizar matrices como arreglos numéricos. Desde ya, muchísimas gracias por haber escuchado. Hasta la próxima y no se olviden de indicar que el video les gustó.